Los jóvenes tienen su clase hoy, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Pueden pasar los jóvenes? Yo quiero animar a los jóvenes que se pongan las pilas en el 2026, hermano. Quiero que los padres motiven a sus jóvenes para que ellos este año incluso puedan hasta servir, hermano. Ya están grandes, ya pueden dar su tiempo a la iglesia. Así que voy a estar orando por ellos para que el Señor les dé una unción especial. Gloria al Señor. Muy bien. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra? Muy bien. Comenzamos una temática que tiene que ver con este eslogan que está acá, ¿verdad? De cielos abiertos. Y para los que no se recuerdan, el cielo abierto, les decía yo, que hay lugares espiritualmente cerrados. Ahí no hay milagros, no hay nada espiritualmente hablando. Pero hay lugares donde el mover de Dios es fuerte, es poderoso. Y pues algunos hablamos en el término de que los cielos tienen influencia espiritualmente y donde hay cielos abiertos fácilmente se manifiesta Dios de mejor manera, visto así, aunque Dios está en todas partes. No vaya yo a confundir a alguien y decir, entonces Dios hay lugar. Bueno, entiéndase esto como la gloria de Dios. Amén. En donde hay lugares, les contaba de ciudades donde fácilmente hay avivamientos, hay mover de Dios, iglesias prósperas, iglesias llenas de gente, hay cambios en las atmósferas. Un cielo cerrado en la atmósfera de Texas a veces trae hasta ¿cómo se llaman esos que vienen y que traen tiembla y arrastra? ¿Cómo se llama? Tornados. Cielos llenos, condensados con lluvia y tormenta. Eso es un tipo de cielo, eso es una atmósfera. Pero hay atmósferas espirituales y nosotros podemos cambiar esas atmósferas. Podemos reformar el ambiente de Alvarado. Sí, hermano. Y hoy te quiero enseñar de eso. Vamos a entender por qué Cristo oraba siendo Dios. ¿Qué necesidad tenía Cristo de orar? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de doblar rodillas y orar? Es espiritual y es bajo un plan de Dios. No podemos mover la mano de Dios sin oración, hermano. No podemos limpiar los cielos de Alvarado sin oración. Amén. Entonces es importante esto. Por eso están habiendo cambios en la iglesia ahora. La meta es tener 2 días en la mañana de oración en el futuro. Todavía no. Vamos a ir pidiéndole a Dios que también tu corazón vaya cambiando y vaya siendo más sensible a la oración. Salía una foto en Facebook, porque ahí publican tantas cosas, y había una fila grande, pero miles de personas en un carril iban a un concierto de música cristiana, ¿verdad? Y había otro carril donde la gente iba a la oración. Iban como 3 o 4 en este carril a la oración y como 1000 al concierto. ¿Ves? Pero eso no debe de suceder en Iglesia Semilla de Vida. Aquí todos debemos de orar. Amén. Todos debemos de aprender a orar y entender eso de la oración. Abramos los cielos de Alvarado, hermano. Allí en Midlothian, si tú vives, abre los cielos de Midlothian. Empieza a tener una comunión con Dios fuera de lo normal que lo has tenido. Que la iglesia juntos, todos, podamos hacer un cambio. Y por supuesto que venga más gente. Porque hay cielos cerrados
ambientes espirituales difíciles que hacen que el evangelismo y que otras actividades sean más difíciles. Y es la realidad. Es la realidad. Entonces, hemos venido hablando de, por ejemplo, estos domingos atrás les hablé de avivamiento, les hablé de renovación espiritual, de despertar espiritual. La iglesia de Jesucristo necesita despertar. Necesitamos, hermanos, una transformación profunda en nuestras vidas. Claro, es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy el Espíritu Santo se mueve de una manera sobrenatural. Después del Pentecostés, con el comienzo de la iglesia, el Espíritu Santo está trabajando, llamémosle así. Antes era Cristo. Cristo estuvo 3 años y medio y fue un mover espiritual poderoso, el mensaje del reino de los cielos. Pero ahora el Espíritu Santo está para empoderar a la iglesia. Pero la iglesia necesita reaccionar. Debe de haber esos cambios en la iglesia, ¿verdad? Esa renovación de la que hemos hablado. Ahora, obviamente, hermanos, tenemos que ir aprendiendo a practicar estas disciplinas espirituales que son necesarias para que primero nos avivemos nosotros. Amén. ¿Está dormido todavía? Así, la iglesia está dormida. Ya no se ora con esa pasión con que se oraba ya en el Pentecostés. Ese día se convirtieron 3,000 personas, a la semana se convirtieron 5,000, avivamientos poderosos. Y yo he recibido ese sentir. Yo no quiero seguir con este proceso en donde los cielos de Alvarado están tan cerrados y hay tanta oposición. Tenemos que romper esa oposición. Y la única manera es acá, la iglesia orando, la iglesia clamando, rompiendo estructuras. Ustedes saben, hay tres cielos. Está el cielo natural, llamémosle así. Está el segundo cielo donde se mueven los seres espirituales y el tercer cielo donde está Dios. Esa es una teoría teológica. Y en el segundo cielo hay guerra espiritual. Y a veces para que toda la bendición vaya hacia el cielo, hay oposición en ese ambiente. Hay fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes que nos están haciendo daño. Tenemos que quebrantarlas. ¿Ven, hermanos? Amén. Entonces, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, para no irnos muy atrás en el Antiguo Testamento, vamos a hablar los tiempos de Jesús, en los tiempos de Juan el Bautista, en los tiempos del libro de los Hechos de la iglesia primitiva, en los tiempos de Pablo, sucedieron cosas que vale la pena que hablemos de ellas, porque a través de la oración se quebrantaban los espacios espirituales. ¿Verdad? Y es necesario que la iglesia tenga la aspiración de volver a la senda antigua. Yo les he contado, yo echo de menos mis tiempos cuando llegué a Cristo. Todos los días había servicio. Todos los días teníamos testimonios. Había un mover de Dios poderoso. Los profetas ahí estaban activos. El evangelismo era impresionante. Y yo le digo, Señor, ¿y ahora qué está pasando? Y hemos aprendido a cultos microwave. ¿Cómo se llama ese aparatito donde calentamos? El microwave, ¿verdad? Cultos microwave. Pastor, ya se pasó los 20 minutos, es lo que le hemos dado para que predique, que su mensaje sea bárbaro, pero tiene cultos con luces, con hasta humo le ponen ahora en las iglesias. Sí, queremos impresionar a la gente, pero no dejamos que el Espíritu Santo impresione a la gente. Y entonces estamos los pastores haciendo programas para disque animar a la gente. No, Señor, ya se debe terminar eso. Animémonos a través de la obra del Espíritu Santo.
como pasó allá en aquellos tiempos. En el tiempo de Jesús, Él predicaba, Él traía el mensaje del reino: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. En el tiempo de Juan el Bautista era impresionante, la gente confesaba sus pecados enfrente de los demás. Pero ahora queremos esconder nuestra vida de pecado, no queremos que nadie se dé cuenta. Uy, uy, uy. Qué impresionante fue allá cuando Nicodemo llegó delante de Jesús y le habló del plan de salvación, de nacer de nuevo, del nuevo nacimiento en el Espíritu. Yo me quedo sorprendido, ahí en Juan 3, versículos 3 al 6. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? La mente natural que no entiende lo espiritual. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? No, le dijo Jesús, si no naces del agua y del Espíritu. La iglesia necesita algo similar. Jesús le decía a los discípulos: tienen que recibir el agua viva. Ríos de agua viva. Ustedes pueden experimentar esos ríos de agua viva que fluyan en su interior. ¿Qué simbolizaba eso, hermanos? La obra del Espíritu Santo de reavivar a la iglesia. Dice Juan 7, 37 y 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos quieren beber? Amén. Amén, hermano. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Hermanos, ya la gente no quiere ser bautizada en el Espíritu, tiene miedo de hablar en lenguas. Cuando que esa es la mejor conexión para hablar con Dios. Ni el diablo entiende lo que tú estás orando. Pero la gente tiene temor. No, las lenguas ya pasaron de moda, pastor. Eso fue allá en los tiempos del... No, hermanito lindo. Yo recibí el bautismo el día que me bauticé en agua. Y pasé 2 días orando en lenguas. Y tuve una experiencia que no le he vuelto a tener. Y yo añoro esos tiempos. Amén. Pero cuando yo hablo acá de que reciba el bautismo, tienes miedo, entonces bloqueas, contristas al Espíritu. ¿Cuántos quieren recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Amén. ¿Ok? Entonces hay que buscarlo. Empoderémonos a través de Él. Dice la Biblia: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo fue la vida de Juan el Bautista? ¿Cómo fue su nacimiento? ¿Qué experiencia tuvieron sus padres? Unos viejecitos ya. Ya viejecito la mamá de Juan tuvo a Juan. El precursor, el que vino para anunciar a Cristo. Y él decía: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y esto fue hace más de 2000 años. ¿Qué pasó en el libro de los Hechos? El Pentecostés maravilloso, ahí en Hechos 2:41, el capítulo 2 del libro de los Hechos es impresionante todo lo que pasó. Dice que ese día recibieron el bautismo del Espíritu Santo muchos, y muchos de ellos se reconciliaron con Dios. Aquella predicación de Pedro es impresionante. 3000 personas se bautizaron en el Jordán ese día. Aquí nosotros de vez en cuando bautizamos a 1 o 2. Y ese cambio tremendo en la vida de la comunidad de esos días, esos cambios espirituales, la enseñanza, una dedicación poderosa a la enseñanza,
la comunión, la coinonía. Dice que partían el pan todos los días, la oración que era tan importante. Eso lo dice el libro de los Hechos. Y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones, ahí en Hechos 2:42. Había crecimiento espiritual y físico, hermano. La iglesia pegó un despegue sorprendente. En 2 semanas ya habían 8,000 miembros. Aleluya. Uno le queda, Señor, ¿y cuándo nosotros? ¿Cuándo nosotros? Dice Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Muchos, diga conmigo, muchos. Y el número de los varones era como 5,000. Y como en esos tiempos a la mujer la hacían ni la mencionaban, aquí eran hombres, más las mujeres y los niños. Era impresionante el crecimiento de la iglesia. Dice Hechos 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Aquí agregaron a las mujeres. Dice Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Dice Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esto dice Hechos 9:31. Y así podríamos pasar leyendo muchos versículos. Dice Hechos 16:5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Producto de qué? De la obra del Espíritu Santo, que trajo un espíritu de oración y de intercesión, y rompieron las estructuras espirituales que estaban impidiendo el crecimiento. Tremendo. Pero hoy, ¿qué hacemos? En lugar de orar, y estamos con el teléfono ahí todo el día, ocupados en cosas que no nos edifican, viendo fotos, viendo videos que no te dan nada, hermano, que te distraen del mensaje del Señor. ¿No es cierto? A ver cuántos están con el teléfono ahorita, trabajando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la iglesia va a poder salir adelante? Hello. Sí, hermano, yo te voy a hablar y te va a doler y te va a molestar, pero es la necesidad que tenemos de reaccionar, porque es increíble, pues. Es increíble cómo hay distracción cuando que Dios nos quiere concentrados. Solo estamos aquí de 11 a 1, 2 horitas, y cuando venimos los miércoles de 7:30 a 9, hora y media. Pero ¿cuántas horas le damos al teléfono? Dime tú, porque yo le doy varias, yo confieso que también, porque todos hemos sido absorbidos por ambientes, por cielos cerrados. Porque cuando hay cielos abiertos, no, yo dejo el teléfono, el Espíritu Santo no me va a dejar. Voy a darle tiempo al Señor. Ahora, yo quiero decirte esto. Este año 2026 tienen que cambiar las cosas. Tenemos nosotros que avivarnos espiritualmente. Ahora, tú te puedes preguntar, pero pastor, ¿cómo yo me preparo para el avivamiento? Bueno, hay una implicación de Dios, donde Él participa, y una participación humana. Dios tiene que orar, amén, pero yo también. Es cierto, el avivamiento depende del Espíritu Santo. Nosotros como tales no lo podemos, porque tiene que venir y obrar,
pero nosotros podemos traerlo. Amén, hermanos. ¿Sí? Nosotros podemos avivarnos nosotros para que Él vea el deseo que hay en nosotros. ¿Eh? Sí, es cierto, el Espíritu Santo es el principal impulsor de un avivamiento. Él es el administrador, digamos. Él es el iniciador. ¿Eh? Pero el hombre debe de participar. Sí. No podemos desvincularnos de la oración. Ya te voy a enseñar por qué. ¿Por qué es que el hombre tiene que orar? ¿Cuál es el principio espiritual? Si no hay oración, Dios no obra. Pastor, pero yo no oro todos los días y me va bien. Gloria al Señor. Trabajo y todo lo demás y me va bien. Bueno, pues está bien. Yo te estoy hablando de otra cosa. Yo te estoy hablando de Iglesia Semilla de Vida, de su crecimiento espiritual, de ti, de tu crecimiento espiritual. Porque Dios nos ha dado libre albedrío. Ahora, ¿qué tanto nosotros queremos hacer para cambiar las comunidades donde vivimos? Porque les enseñé antes que el avivamiento traía cambios en la comunidad. Traía una serie de transformaciones. La reforma de Martín Lutero cambió las escuelas y las universidades allá en el año 1500, siglo XVI. Empezaron a surgir cambios que influenciaron la vida de las personas. En algunos lugares el alcoholismo era tan tremendo y cerraron las tabernas, dice la historia, porque el Espíritu Santo se llevó a la gente para las iglesias y habían grandes avivamientos. Porque de eso se trata. Porque el Dios de este siglo nos influencia de otra manera. Y estamos ocupados. Y estamos en la televisión sentados muchas horas. Yo lo confieso que a veces yo lo hago. Y estamos en el teléfono ahí parados. Solo cuando está el jefe vigilando, a veces no agarramos el teléfono. Porque es la realidad. Este mundo nos ha influenciado mucho. Y necesitamos reaccionar. Amén. Necesitamos. Ahora, hay que reconocer una cosa, hermano. Reconocer que estamos viviendo por debajo de los estándares de Dios. ¿Eh? Y debemos de arrepentirnos. Porque si somos cristianos, debemos de ser como Cristo. ¿O no? Si no, ¿para qué te llamas cristiano? ¿Ah? Y Dios, ante esa actitud, Él va a responder trayendo misericordia, trayendo amor y restaurando los corazones rotos. Porque de eso se trata la iglesia, hermano. Se trata de que tengamos un cambio espiritual en nuestra vida. ¿Ah? Ahora, el compromiso de la oración es importante. Y yo te quiero animar. Y hay iglesias, por ejemplo, los que vienen los miércoles, a veces he presentado videos de pastores de otras iglesias que han crecido espiritualmente a través de la oración. Y el último día del año que tuvimos reunión aquí, les pasé un video de una iglesia que me gustaría conocer algún día. Yo les he dicho que esa iglesia tiene 160,000 miembros y miembros activos tiene como 70 a 90,000. Te hablo de 160 porque hay gente que llega de vez en cuando, pero está tabulada en los registros. Pero 90,000 personas son miembros activos, de los cuales cerca de 4 o 5,000 se reúnen por semana a orar. No es mucho el porcentaje, pero es bastante si hablamos del número de personas. 2 días por semana ellos se reúnen a orar y son impresionantes las reuniones. Ahí en el YouTube, en la iglesia Mi Presencia, así se llama, esa iglesia saca los videos de las reuniones de oración. Y ustedes van a ver la cantidad de jóvenes, hermano, que están involucrados. Por eso yo decía, padres, ayudemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes,
animémoslos a que participen en la iglesia. A lo mejor yo no soy un jovencito, pero hay otros jóvenes que se pueden motivar entre ellos. Y qué bueno que ellos incluso puedan dar su tiempo en la iglesia. Hermano, ¿te gustaría a ti, padre, que tu hijo sirva en la iglesia? Que le sirva al Señor en lugar de estar sirviendo en otro lado que tal vez no le trae bendición. Amén. 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 Sí. Ayudémosle a nuestros jóvenes a que sientan ese deseo. Motivémoslos. Amén, hermano. Amén. Ahora, proyectemos segunda de Crónicas 7:14. Basémonos en esos versículos, en ese versículo, para guía del avivamiento. Y reflexionemos en las palabras de segunda de Crónicas. Mire lo que dice segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, ponga atención, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Hermanos, debemos de acercarnos a Dios para estar dispuestos a que Él nos vea que nos humillamos. Oremos para que Él se acerque a nosotros. Busquemos su rostro. Restauremos la relación con Dios. Volvámonos, dice, de nuestros malos caminos. Y ya el apóstol Santiago, precisamente hablando de eso, nos dice ahí en Santiago capítulo 4, versículos del 7 al 9. Dice Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, ¿y qué dice? Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios, parece mentira, pero no es un Dios expectante que te puso en el mundo y que te deja que hagas lo que tú quieras. Él siempre nos busca, hermano. Él quiere que estemos cerca de Él. Y por eso nos dice que nos acerquemos a Él. Porque dice que Él se va a acercar a nosotros cuando nos limpiemos y renovemos nuestro compromiso con Él. La sumisión Dios la ve bien, hermanos. Porque la sumisión de su pueblo produce avivamiento, primero personal, pero luego general. Y la iglesia tiene que buscar eso. Ahora, estamos convencidos entonces, hemos determinado que la oración es un pilar importante para un avivamiento, para una renovación espiritual. Ahora, ¿por qué nos pide Dios que oremos? Que es el tema central de esta enseñanza. ¿Por qué Cristo oraba si Él era Dios? ¿Por qué los pastores te invitan y te animan y te exhortan a que seas parte del ministerio de oración? Te voy a enseñar, ponga atención. ¿Cuántos están listos para aprender más? Amén. Quiero decirte
que Dios le dio al hombre el dominio de la creación. Hay gente que tiene tanta sabiduría que están viajando a Marte ya y haciendo cohetes a la luna. Ya a la luna quedó obsoleto. Dios le dio autoridad al hombre para señorear. Y quiero que lo sepas. Sos importante para Dios. Mire lo que dice la palabra en Juan 5, 26 y 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y aquí estamos hablando de Cristo, que cuando Él actuaba en la tierra, en su ministerio, lo hizo como hombre. Amén. Dios considera al hombre, ya hablando de todos nosotros, como alguien importante. Ahora, ¿por qué era necesario que Jesús fuera el Hijo del Hombre para tener autoridad en la tierra? Y esa respuesta la encontramos ahí en Génesis, capítulo 1, versículo 26. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mire lo que dice: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Toda la creación, amado hermano, hermana, sobre la tierra fue entregada al hombre para que la gobernara. El hombre fue creado para ese propósito. Dios le hizo cabeza, le hizo gobernador sobre la tierra. El hombre ocupa, de acuerdo a la Biblia, una posición conforme al plan de Dios. Ahí lo vemos en el Salmo 8, versículos del 4 al 6. Es importante esto, hermano, que lo entiendas. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le he hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste, ¿qué dice? Debajo de sus pies. Hermano, la autoridad que Dios le dio al hombre es poderosa. Y miren lo que dice el libro de Hebreos, hablando y aclarando sobre la posición de autoridad del hombre. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, Hebreos 2 del 6 al 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. ¡Wow! Le coronaste de gloria y honra. Le pusiste sobre la obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Nada, hermano, diga conmigo, nada. Nada es nada, ¿no? Nada ha sido dejado fuera del dominio del hombre que vive en comunión con Dios. Esto es importante. El llamado, hermanos, a ejercer autoridad no le sería quitado al hombre mientras él mantuviera la imagen y semejanza de su Padre Celestial. El hombre que permanece según la imagen y semejanza de Dios tiene un destino divino para ejercer dominio y autoridad en este mundo. Él está para ser cabeza de todas las cosas.
Un león, los hombres lo dominan. Un elefante. Cualquier cosa, hermano. Yo estaba el otro día viendo un video de la construcción de las pirámides de Egipto, cómo el hombre se inventó en aquel tiempo. Cómo mover esas piedras, esas rocas grandes. La sabiduría de Dios. Cuando elaboraron el tabernáculo allá en el desierto, Dios le dio una sabiduría especial a un hombre para que elaborara todas las cositas preciosas que iban a servir en el tabernáculo. Hoy ahora la tecnología, la inteligencia artificial, increíble, hermano. La ciencia, dice la palabra en Daniel, en capítulo 12, que en los posteriores tiempos la ciencia aumentará. Sabiduría de Dios para hacer lo increíble. Dentro de poco ya le dije a la pastora que vamos a comprar un carro sin que lo maneje yo. Solo va a estar programado para que me traiga para Alborada. Sí, porque están en las publicaciones que cuando uno se va haciendo mayor ya le pueden quitar hasta la licencia. Le digo, ya no te preocupes. Nos va a dar el Señor un carro que ya no lo voy a necesitar manejar. Sí, hermano. El hombre tiene una capacidad bárbara. Y Dios le dio eso. Ahora, el problema es el pecado, ¿no? El hombre cedió, diga conmigo, cedió, o entregó, pues, el dominio a manos de Satanás. Eso fue lo que pasó. Y allí en Génesis capítulo 3, Satanás mañosamente entró al jardín del Edén y engañó ¿a quién? A Eva. Porque no pudo tener acceso a Adán. Fíjate bien qué importante. Adán después escoge comer el fruto prohibido y pecó. Ahí en Romanos capítulo 5, versos 14 y 17 dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por eso necesitamos recibir a Cristo en nuestro corazón. No es así nomás, ¿no? Que recíbelo y ya, para que sea salvo. No, hay una razón poderosa espiritualmente. Y por eso el libro de Hebreos, en el capítulo 2, verso 14, lo afirma. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por eso la crucifixión tiene un misterio y una razón poderosa para que sucediera. Plan de Dios, para que nosotros nos reconciliemos con Él. Porque por el pecado el hombre fue separado de Dios. Y allí perdió la autoridad sobre la autoridad espiritual. Porque sí, es cierto, los hombres impíos, bueno, los grandes, los que desarrollaron bomba atómica y tantas cosas poderosas, hoy los aviones llevan unos aparatos especiales que obstaculizan las ondas para que los radares no detecten, hermano. Lo que pasó en Venezuela fue eso. Volaron unos aviones primero que obstruyeron las alarmas de los radares y ellos no se dieron cuenta que habían aviones volando alrededor y por eso agarraron a... ¿Sabían eso? Te lo informo. La tecnología, pues, eso Dios lo ha dejado. Pero la parte espiritual la hemos perdido. El pecado nos limita, ¿verdad? Amén. Entonces, Satanás reina, hermanos, a través del dominio de la muerte. Adán era eterno antes de pecar, no hubiera muerto nunca. Y cuando él pecó, él trajo la muerte sobre todos los hombres, hermano. ¡Qué tremendo! Él reinó, Satanás entonces tomó el reino y vino a ser canal para el dominio de la muerte.
Por eso hoy el hombre no vive eternamente, es decir, sí, cuando se muere el alma, ¿verdad? Pero físicamente no. Ya hoy hay limitaciones en la vida, aunque la ciencia y la tecnología te ayudan a vivir más, porque eso es cierto. Pero Satanás reina a través de la muerte espiritual, hermano. Pero también afecta la vida física, ¿eh? Y entonces esa autoridad que le dimos al enemigo la usa para intimidar y dominar a la humanidad. Y de esa manera Satanás exige que se cumpla su voluntad. Por eso tentó a Jesús. Amén. Amén. Por eso tentó a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Usar el poder que Dios le daba todavía en la palabra. Porque todavía no lo había vencido, sino que hasta que murió en la cruz lo venció. Y qué importante, hermano, que la iglesia entienda esto, porque tiene que ver con la oración. Ahora, cuando Cristo muere y va y baja a las profundidades y derrota al enemigo, entonces Cristo compra de vuelta el dominio al hombre. Amén, hermano. Amén. Entonces, alguien que está conforme a la voluntad de Dios puede orar e interceder. Por eso no podemos llegar a orar con pecado. Amén. Amén. Nos ponemos a cuenta, le pedimos perdón al Señor antes de muchas cosas. Entonces el hombre cae de su llamado, cede el cetro al enemigo. El enemigo lo estuvo usando mucho tiempo hasta que Cristo vino, quien redime, compra de nuevo lo que el hombre había entregado a Satanás. Y Cristo ejecuta esa transacción poderosa por medio de venir al mundo como el Hijo del Hombre. Amén. Amén. Era necesario que viniera así, sin pecado. Tenía que intervenir un ser humano, pero no un padre y una madre. No hubo intervención, hubo una intervención divina en la venida de Cristo. Tuvo que participar el Espíritu Santo en la concepción de María, para que Él se hiciera hombre y pudiera tomar autoridad. No podía Dios quitársela al hombre porque se la había asignado. No sé si me entiendes, pero ese es un misterio poderoso. Y por eso Hebreos en el capítulo 2, versos 14 al 16 habla de eso. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó. Él tuvo que hacerse hombre para tomar la autoridad en la tierra, ir a la cruz, morir por nosotros y resucitar y tomar lo que Satanás se había robado. Porque nosotros cuando pecamos le damos autoridad al enemigo para que obre. Pero, pastor, ¿y por qué tengo esto que el enemigo? Porque has abierto puertas. El enemigo está presto. Nosotros somos los que le damos la autoridad cuando pecamos, cuando abrimos puertas. Amén, hermanos. Amén. Entonces, Cristo no solo vino como el Hijo de Dios, sino que vino como el Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué vino como el Hijo del Hombre? ¿Por qué no vino como hijo, solamente como Hijo de Dios? Esta respuesta, hermano, es importante porque se relaciona con el propósito de la oración. Dios es omnisciente, Él sabe todo. Y hay 5 razones, rápidamente las voy a mencionar, que tienen que ver con esto. En primer lugar, Dios no viola su voluntad. Dios no va a cambiar lo establecido ya para el hombre. Porque si lo hace, viola la autoridad que le dio al hombre para reinar. Él hizo el hombre para que tuviera dominio sobre la creación. Y Dios ha comprometido su propio propósito predeterminado. Dios no violará su propia voluntad, ni ejercerá autoridad en un reino que haya sido dado a otro. El reino se lo dio al hombre. Dios no entrará al reino terrenal de autoridad del hombre sin que Él lo invite a hacerlo a través de la oración. Qué poderosa es la oración. Qué importante es la oración. Así
Le damos autoridad a Dios para que abra los cielos, para que Alvarado sea transformado. ¿Me entiendes, hermano? Eso es, entendámoslo. Y vengamos y dispongámonos. Por eso Jesús tenía que morir, es el segundo razón. Porque solo Cristo podría confrontar y derrotar a Satanás. Porque el dominio de Satanás era el dominio de la muerte. Él tenía que venir y morir por la humanidad. Era la única manera de tener acceso al reino de la muerte. Él tenía que morir como nosotros morimos, ¿verdad? Porque Dios es eterno, Dios no muere. Pero entonces tomó la forma de siervo, tomó la forma de hombre y murió. Amén. Y cuando entró en la muerte, en el reino de la muerte, él pudo obtener la entrada al reino satánico. ¿Sí? De esa manera, el Mesías podía triunfar sobre la muerte y poner en libertad a los cautivos y condenados a la muerte del infierno. Qué poderoso, hermano. Qué tremendo. Jesús murió y al morir tuvo acceso al reino de la muerte. De esa manera conquistó la muerte y puso a los cautivos en libertad. ¿No le dan un aplauso a usted al Señor por eso? Oye, una cosa, hermano. Él sacó de las prisiones del Hades a una multitud de almas justas que habían muerto y se les llevó al cielo. Estaban en el Hades. ¿Se recuerdan de Abraham y del rico y de Lázaro? Antes estaban en esa condición, no en el cielo. Hasta que Cristo les predicó y los liberó, fueron para el cielo. Y allí derrotó al enemigo. Amén, hermanos. Amén. Dice Efesios 4, 8 y 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esta enseñanza es profunda, hermano. Compártela, ahí la vamos a subir en YouTube y compártela con alguien. Dile, ¿sabes qué? ¿Por qué yo oro? Aquí está, mira. Yo oro por esto. Amén. Y vamos a darle autoridad a Dios para que obre. Aleluya. Entonces Jesús restaura el dominio al hombre. El dominio de Satanás fue quebrantado por el triunfo de Cristo sobre la muerte. Tanto en la cruz como en la dimensión de la muerte, el infierno. Porque si no hubiéramos tenido oportunidad, hermano. Hubiéramos ido al chimbolero todo sin tener chance. Entonces el propósito original de Dios fue que el hombre tuviera dominio total sobre la tierra. Pero como fue cedido a Satanás, fue necesario que Jesús viniera para conquistar al diablo y arrebatarle el dominio que nosotros le habíamos dado. Por eso en la guerra espiritual, en las liberaciones, la gente tiene que cerrar puertas y echar fuera. Echar fuera. Te vas, espíritu de muerte. Te vas, espíritu de esto. Te vas. Cerrar puertas y ya no volver. Porque si tú eres liberado de algo y vuelves a las andadas, pues los chamucos regresan hasta 7. Es lo que dice la palabra. Dice Mateo 28, 18 y 20. El día de la resurrección de Cristo poderoso. Dice, toda potestad, dice, me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. En la tierra el hombre gobernaba, pero perdió esa potestad y la tenía Satanás. Pero pastor, todavía el diablo sí, cuando nosotros le damos la autoridad. Pero Dios no quiere permitírselo. ¿Se recuerdan con Job que tuvo que el diablo pedirle a Dios permiso? Amén. Dice Apocalipsis 1:18.
Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Una proclamación de Apocalipsis. El Señor le inspiró a Juan para que lo dijera. El Evangelio es una cosa maravillosa, hermanos. Lo que Dios se propuso ejecutar en el huerto del Edén tenía que acontecer. Jesús vino en la imagen y semejanza de Dios para reclamar lo que Adán había perdido. Vino para producir una nueva familia de hijos según la imagen y semejanza de Dios. Dicha familia volvería a ejercer la autoridad y dominio sobre la creación de Dios. Entonces, Jesucristo vino como el Hijo del Hombre. Y como el Hijo del Hombre conquistó completamente a Satanás. Triunfó sobre sus tentaciones del hombre, demostró su victoria sobre la muerte a través de su resurrección. Y en esa victoria como Hijo del Hombre, volvió a ganar el dominio para todos los hombres. Obviamente, para aquellos que estén dispuestos a llevar la imagen y semejanza de Dios, que se había perdido, que la perdió Adán en el huerto del Edén cuando cayó en pecado. Entonces ese dominio ha sido restaurado al hombre. Y Dios viene en respuesta a nuestra petición. Cuando oramos y entramos al reino, con esa dimensión humana, para nosotros ejecutar su voluntad, y Él la va a hacer porque estamos invitándole: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad y no la mía. Padre nuestro, por eso hoy la lectura de la Biblia fue eso. Como Jesús incluso les dijo: el Señor enseña a orar. Ok, pues, van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y usted, en el video del fin de año vimos cómo el pastor explicaba las diferentes porciones. Usted puede orar con el Padre nuestro. Amén. Entonces, Cristo trae al hombre un triunfo total. ¿Qué dice Colosenses 2:15? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén, hermanos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Cuando Cristo fue crucificado, Él triunfó sobre todos los poderes del diablo y sus demonios. Jesús obligó al diablo y sus príncipes a marchar detrás de Él en su marcha de victoria a favor de la creación. Amén. Cristo ha ganado la batalla por nosotros, hermano. Amén. Él venció la muerte por medio de su resurrección. Amén. Entonces ahora, el hombre de nuevo, el hombre nacido de nuevo, amén. Amén. Hemos recibido poder y autoridad para ejecutar la voluntad de nuestro Padre, para establecer su reino sobre la tierra. Y por eso, Iglesia Semilla de Vida, todo el año va a estar orando, intercediendo por cielos abiertos en Alvarado, cielos abiertos allí en Venus, cielos abiertos allá en Joshua, cielos abiertos allá en Midlothian, cielos abiertos en el condado. Sí, hermano, podemos hacerlo. Le podemos invitar al Señor que abra los cielos. Amén. ¿Qué estamos estudiando hoy? ¿Cuántos están contentos por él? Entonces, a través de la oración, vamos a descubrir la voluntad y la forma de accionar. Por eso es que el pastor, no por invento, no porque se le ocurrió, ha diseñado esos manuales donde está la palabra de Dios. Amén. Y así con la palabra usted decreta lo que es la voluntad de Dios. Amén, hermano. Amén. No es un invento. Amén.
Los tengo ahí en la biblioteca, como 20 libros diferentes sobre eso. Porque cuando el Señor me empezó a hablar, que yo empezaba a orar y a los 10 minutos no hallaba qué decir, dije, no, tiene que haber un método. Porque en ese momento, a los 10 minutos ya no hallaba qué decir. Y, dije, encontré el primer libro. Y empecé a leer el libro y empecé a poner en práctica el libro. Yo dije, pude hora y media declarando la palabra. Y por ahí me llega otro libro y un señor, un pastor, un predicador, él ponía a la gente, puso un megáfono en un pueblo y ponía a la gente a leer la Biblia. Y así fue llegando gente a la iglesia. La oían que leían la Biblia, declarando la palabra, hermano. La palabra en voz alta se declara. En el nuevo manual que estoy haciendo ahorita para los intercesores, allí van por qué razón se ora, por qué se ora a los ángeles, por qué si intervienen los ángeles, por qué la oración en voz alta. Amén. Para que aprendamos y la pongamos en práctica. Amén, hermanos. Amén. Entonces hay que entender lo que es la intercesión. La intercesión es oración que fluye entre el hombre y Dios y establece una comunión. Allí descubrimos su voluntad. Amén. En esa conversation. Amén, hermano. Amén. Y empieza usted a decirle, papito lindo, Padre, ¿cómo eres de bueno? Papito, estoy en problemas, Señor. Mira, y Dios va entrando en una relación contigo. Y tú vas entendiendo la voluntad de Él. Y lo vas conociendo. Y también vas leyendo la palabra. Y vas viniendo los miércoles. Y van viniendo los... ¿Me entienden, hermano? Todo es un ramillete de armas espirituales. Y entonces nos volvemos colaboradores de Dios. Amén. Porque interceder es pedir o invitar a Dios para que ejecute lo que nosotros descubrimos aquello que Él quiere hacer en la tierra. Hágase tu voluntad, Señor. Yo quiero derramar mis bendiciones. Yo quiero que el Espíritu Santo traiga esos dones. Él quiere eso. Y nosotros empezamos a clamarlo y le abrimos la puerta y le decimos, sí, Señor, que haya avivamiento. Ok, pues. Si mi pueblo se humillare. Aleluya. Segunda de Crónicas 7:14. Hay una parte de soberanía de Dios. Y hay una parte, hermanos, de responsabilidad del hombre. Dice Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aleluya. Ahí está una de las reglas. Ahí está la otra regla. Juan 5:27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Fíjense que Cristo recibió la autoridad porque era hijo del hombre. Pero Cristo por sí mismo no podía hacer nada. Tuvo que ir a doblar rodillas. Se iba todos los días, en la mañana, al mediodía y en la tarde a orar para hacer la voluntad del Padre. Porque Él siempre se sometía a la voluntad del Padre. Pero fíjense una cosa, el Padre dependía de Él como hombre para poder obrar y traer lo que era su voluntad. Y esa voluntad entonces se ejecutaba en la tierra. Bajaba bien ungido en la oración y ponía mano a un montón de gente sanándose, liberándose. Jamás el Padre entraría al escenario del dominio del hombre sin que Él lo invitara primero a la oración. Pónganse de pie. Ven, hermanos. Hay que invitar a nuestro Dios. Para que la voluntad de Él sea ejecutada en la tierra. El Padre no obraba si el Hijo no participaba ni lo invitaba. Si tampoco el Hijo hacía nada aparte de la voluntad del Padre, hermano.
Por eso la oración envuelve dos cosas: conocer a Dios y conocer su voluntad. Esto requiere, hermanos amados, que nosotros humildemente le invitemos para que lo ejecute. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino. Dígale, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Oremos las oraciones de Dios. Hermanos que están en la intercesión, tomen tiempo para ir al manual y usted haga su oración personal a través del manual para hacer la voluntad de Dios. Percibamos las sensaciones que Dios tiene para poder obrar. Él ama a Alvarado, ama a las autoridades de Alvarado, ama a los niños, los matrimonios de Alvarado, de Venus, de Midlothian. Él quiere que haya un cambio. Amén, hermanos, que haya un renacer espiritual. Autoricémosle a Dios que haga eso. Parece mentira, pero si yo no oro no va a haber milagros. Empecemos a pensar los pensamientos de Dios. Pastor, ¿dónde están los pensamientos? En la palabra. Ahí están. Así que empecemos a orar. Pastora, véngase, vamos a tomar el tiempo de la Santa Cena. Los encargados de la Santa Cena, por favor, nos ayudan. Que se haga la voluntad del Señor, aquí en la tierra como en el cielo. Que se haga la voluntad del Señor a ti en tu vida, en tu matrimonio. Que se haga la voluntad de Dios en tu trabajo. Tú puedes obrar para que hayan cambios en tu trabajo. Que se hagan milagros, los cheques en el correo, encontrar dinero, facturas pagadas, deudas canceladas. ¿Cuántos quieren cancelar sus deudas? Que Dios las cancele, que Dios pague esas deudas que tenemos. Sí, hermano, en el mundo de Dios, en el mundo sobrenatural de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a tomar la cena del Señor. Qué bueno es Cristo. ¿Cuántos recibieron la palabra en esta mañana? Poderoso el Señor. Pues ya sabes por qué oramos. Dios te dio dominio sobre la tierra. No lo pierdas. Usa tu autoridad y tu poder orando. A ver, pastora. Gloria al Señor. Eso estuvo poderoso. Aleluya. Gloria a Dios.